Hola Águilas, estamos en nuestra semana número 2 del día jueves de nuestro estudio en el Evangelio de Marcos. Nuestra lectura será en el capítulo 5 del libro de Marcos, las citas del 1 hasta el 20, y nuestro devocional estará en el libro de Marcos capítulo 5, las citas 19 y 20. Y si tú ya tienes listas tus citas, entonces comenzamos. Y dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que le habían visto cómo le había acontecido al que había tenido al demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Palabras claves: no se lo permitió. Vete, cuéntales misericordia, cuán grandes cosas el Señor, Jesús, y maravillaban. En el estudio el día de hoy vemos la misericordia y amor de Jesucristo hacia este hombre de Gadara, que había vivido en un cementerio entre unas tumbas por mucho tiempo, que estaba siendo atormentado, que no podía tener cadenas o grilletes porque los había tenido, pero él lograba romperlas, que vivía solo, que vivía, su aspecto era muy malo, gritaba, de día y de noche gritaba, y se pegaba con una piedra, y vemos que se causaba daño. También dice que cuando vio a Jesús, él corrió, pensando en que Jesús quería algo o quería hacer algo, y corrió y se arrodilló ante él, y que se arrodilló ante él porque sabía quién era él, que era el Hijo de Dios.
Y dice también que tenía una legión dentro de sí. Y una legión es muchos espíritus, muchos. Y dice también que esta legión era la que lo tenía atormentado todo el tiempo. Y esta legión, cuando Jesús le ordenó a esta legión que saliera de él, ellos le pidieron que les permitiera salir y que fueran a los cerdos, que había un grupo de cerdos que estaban por ahí, y Jesús les permitió que fueran a los cerdos. Y fueron y corrieron los cerdos y se precipitaron por el despeñadero hasta ahogarse. Vemos que este hombre había perdido todo: su familia, su libertad, su cordura. Era prisionero de esta legión y fue prisionero por muchos años. Y vemos aquí que Jesús vino y lo liberó y que le dio una nueva vida. Y vemos la gratitud de esta persona hacia Jesús, esa misericordia que Jesús tuvo con él, y él sentir esta gratitud, el poderse sentar y estar por fin tranquilo, sin ese tormento en el que vivía por causa de esta legión. En los versos 19 y 20 vemos que él quería permanecer al lado de Jesús, quería ir a donde él fuera, y que Jesús le dice que regresara a su casa con los suyos y que les contara estas cosas tan maravillosas que Jesús había hecho en su vida, para que ellos pudieran ser testigos, porque esta persona era conocida en ese lugar donde él vivía, en ese pueblo. Mucha gente lo conocía, y su familia necesitaba enterarse de lo que había Jesús hecho en su vida, cómo la había transformado. Y vemos que este hombre comenzó a publicar esto que le había pasado en su vida, a dar testimonio, y cómo la gente se maravillaba de lo que Jesús había hecho. Y quizás nosotros en algún punto hemos estado en esta situación donde Jesús nos sacó de las tinieblas a la luz, nos libró de esas cadenas en las que vivíamos, y ahora tenemos la oportunidad de dar testimonio de todo lo que Él ha hecho, de cómo nos ha favorecido. Ahora sí, vayamos a nuestro devocional de ADG. Hoy en día está muy de moda los contenidos virales, videos, imágenes, emojis, etc. Hasta nosotros mismos hemos compartido videos o emojis graciosos que nos sirven para comunicarnos. Esta es una forma de divulgar y promover algo. Si esta acción la practicamos para compartir lo que Dios hace en nuestras vidas, ¿a cuántas personas ya hubiéramos impactado con el Evangelio de Cristo? La historia que nos describe Marcos 5 nos habla de un hombre endemoniado que dejó de tener una vida normal porque los demonios lo tenían esclavizado. Vivía en la miseria y alejado del mundo, pero cuando escuchó de Jesús, salió a su encuentro y el Señor lo hizo libre. El hombre, al recibir su libertad y su sanidad, quiso estar cerca de nuestro Señor Jesucristo, pero Él le dio una instrucción: ve a tu casa y a tu familia y cuenta lo que el Señor ha hecho por ti. A veces decimos que no sabemos predicar, pero el Señor nos dice cómo y con quién empezar a hacerlo. No necesitamos preparar una gran conferencia, solo tenemos que platicar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, así como compartimos nuestras cosas que vemos. De esta manera difundimos el amor y la misericordia que Dios tiene por la humanidad. Oremos para que Dios nos ayude y nos enseñe a compartir su palabra con valentía y compasión. Es tiempo de orar.
Amado Padre Eterno, gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseñas a través de este mensaje qué bendecidos somos porque tú estás con nosotros, porque no estamos como estas personas, como esta persona. Gracias porque nos enseñas también que aún estando enfermo, tú nos sanas y tú nos restauras y tú nos pides que prediquemos tu palabra. Ese es un mandato que todos tenemos que hacer. Y tú nos has capacitado a través del Espíritu Santo. Él nos va a dar las instrucciones. Él va a poner las palabras en nuestra mente para que nosotros podamos hacerlo. Ayúdanos para que nosotros podamos hacer esta enmienda que tú nos has pedido y que nosotros podamos dar luz y dar este mensaje de salvación a otras personas y decirles cuán hermoso, cuán maravilloso ha sido en nuestras vidas y cuántas bondades con las que nos has coronado. Te lo pedimos en el nombre sea de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Gracias, águilas. Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Abajo de este video pueden dejar sus audios, su video o su escrito del estudio del día de hoy. Gracias. Nos vemos mañana. Bye.